Dentro del estudio se le da se focaliza el tema de qué es lo que sucede en las comunidades que están allí. ¿Puede, por favor, detallarnos cuáles son esos principales datos que pudieron recabar? Sí, les cuento un poco cómo nació este proyecto. Un equipo de investigación de aquí de la Universidad Tecnológica, financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y administrado por CENSIT, a raíz del aumento del tema de la migración, nos planteamos la hipótesis de ver el impacto, si este impacto para las comunidades receptoras de los migrantes era beneficioso o... Ciencia para todos, hoy con un tema muy importante que queremos abordar. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matiel? Muchas gracias y gracias a todos por sintonizarnos. Hoy voy a hablar de un tema que me gusta el enfoque que se le da porque cuando hablamos de la problemática que sucede en el tapón de Darién, ha habido ya un cierre como lo ha anunciado el presidente, pero usualmente se focaliza en los migrantes que pasan. Me gusta el enfoque que realiza la investigadora principal Noris Martínez del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología. Ella aborda un estudio científico en donde revela el impacto de la migración pasajera extrarregional en la provincia del Darién o en el tapón del Darién, como muchos se le conoce. Bienvenida, licenciada Noris. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Dentro del estudio se le da se focaliza el tema de qué es lo que sucede en las comunidades que están allí. ¿Puede, por favor, detallarnos cuáles son esos principales datos que pudieron recabar? Sí, les cuento un poco cómo nació este proyecto. Un equipo de investigación de aquí de la Universidad Tecnológica, financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y administrado por CENSIT, a raíz del aumento del tema de la migración, nos planteamos la hipótesis de ver el impacto, si este impacto para las comunidades receptoras de los migrantes era beneficioso o perjudicial. Siempre se habla mucho de todo lo que pasa al migrante, que por supuesto es muy válido, pero nosotros como panameños no estábamos viendo qué está pasando con nuestras comunidades, principalmente las comunidades de la comarca en Veraguonán, que es por donde pasa la migración, y comunidades de Darién. Entonces, es de allí que nosotros comenzamos un estudio en 2022 para medir este impacto, ya sea en el tema socioeconómico, en el tema político, en el tema ambiental, y para ello diseñamos una herramienta de recolección de datos. Uno, para saber el perfil del migrante que pasaba por esta zona, ¿no? Que ha ido cambiando con los años. Y dos, para medir la percepción de la comunidad, y también diseñamos otras herramientas científicas para recolectar datos y ver cómo impactaba este tema a las comunidades. Y uno de los impactos más alarmantes que muchos se ha hablado y lo evidencia la investigación es el tema en el abandono de actividades de subsistencia de estas comunidades para dedicarse a ofrecerles servicios y productos a los migrantes. En el tema de que estas comunidades se dedicaban anteriormente a pesca, agricultura, y ya no están dedicándose a esto, solamente se abocaron al tema de la migración. Y ahora que ya se logró controlar momentáneamente, porque este es un tema que nosotros como científicos pensamos que es un tema que va a volver. Por ejemplo, ahora con el tema de la entrada del señor Trump al gobierno, pues por supuesto se ha controlado y a raíz de algunas políticas panameñas, pero nuevamente cuando ya haya apertura en Estados Unidos, va a volver a aumentar nuevamente la migración. Pero nuestras comunidades no pueden depender de esto como su modo de vivir. Otro de los impactos que nos causa alarma es el tema de que para las mayores temporadas de migración muchos niños y jóvenes dejaban de ir a los colegios, a las escuelas, para dedicarse con sus padres al transporte de migrantes. Entonces de allí que como sociedad debemos y como Estado debemos echar una mirada hacia estas comunidades para ver cómo de alguna manera mitigamos estos impactos negativos y apoyamos a la comunidad a tener un desarrollo sostenible.
¿Se tiene alguna data de cuántos niños, niñas y adolescentes dejaron las escuelas y si ya han vuelto a las escuelas luego de este cierre? Este fenómeno, de por sí, la deserción escolar en las comunidades indígenas es alta, pero este fenómeno, para el tiempo de la migración, nos explicaban tanto los directores de los colegios como los maestros, que era momentáneo. Por ejemplo, ya de por sí nuestra educación tiene algunas problemáticas que todos conocemos, pero por ejemplo, un niño comenzaba el año escolar, pasaba meses sin ir al colegio, luego volvía. ¿Cómo recuperas el aprendizaje en ese niño? Sí, es bastante Entonces, complejo. más que datos de la deserción escolar, creo que son datos de la cantidad de niños que por periodos, por meses, dejaban de ir al colegio. Entonces, de allí que sigue siendo una problemática, así vuelvas al colegio, porque vuelves con un retraso. En las estadísticas de la educación panameña, por ejemplo, vemos que hay un 95 puntos de diferencia entre los niños de áreas indígenas en comparación con niños de la ciudad cuando realizamos diferentes pruebas internacionales. Entonces, ya vemos una de las razones que va a acrecentar este punto de diferencia en el grado de adquirir conocimiento de los niños y jóvenes de la comarca, sobre todo la comarca en Veragona. Sí, también ustedes evaluan el impacto ambiental, ¿no? Bueno, el impacto ambiental ya es un tema que ya desde el gobierno pasado el Ministerio de Ambiente estaba evaluando. Ya el Ministerio de Ambiente, cuando nosotros comenzamos la investigación, había calculado que cada migrante transporta en el recorrido por la selva, desde Colombia hacia Panamá, alrededor de 9 kilogramos por día para un viaje de 5 días en promedio, que es el promedio que, que calculamos nosotros por que tarda un migrante en hacer este recorrido, valga la redundancia. Estamos hablando de una gran cantidad de desechos en la selva. Ese es un tema que nosotros no profundizamos tanto porque es un tema ya que el gobierno está tratando. Es más, actualmente tenemos conocimiento que se está, ya con estos cálculos, se le está pidiendo a Colombia, al gobierno colombiano, para ver si este saneamiento de estas áreas se hace entre los dos gobiernos. Que bueno, que este es un tema ya geopolítico que no depende de nosotros como investigadores. Nuestra contribución es más que todo identificar estos impactos y hacer del conocimiento no solamente de la comunidad científica, sino de la comunidad, del Estado en general, de toda la comunidad social y sobre todo también la comunidad internacional, porque este no debería ser un impacto que Panamá debería asumir solo, sino porque no somos impulsores de la migración. Entiendo. Sí, claro que sí, como está, doctora. Gracias por compartir con nosotros esos hallazgos tan importantes referentes a este estudio que ustedes han venido desarrollando. Me parece que es necesario el puntualizar que en los últimos años Darien se ha convertido pues en un foco, mediáticamente hablando, de noticias que tratan sobre migrantes, pero la migración no solamente incluye a aquellos que hicieron su paso por Darién, sino también a aquellas comunidades de las que usted comentaba, que tanto impacto sufrió demográficamente las comunidades y si hubo también cambios abruptos en su economía, porque una vez desciende o antes de que empezara todo este estallido, ¿no?, de migrantes, probablemente hubo otras actividades económicas que se estuvieron desarrollando en la provincia, puntualmente en las áreas donde se concentraban mayormente los migrantes, y cómo ha venido cambiando, ¿no?, con los años esa dinámica. Sí, básicamente, por ejemplo, en la comarca en Veragondán se daba una migración interna en busca de oportunidades laborales. Allá la economía de años ha sido de pesca y agricultura. Entonces muchos jóvenes salían de esta región hacia las ciudades en busca de una oportunidad laboral. A raíz de la migración que comenzó, ellos
toda la comunidad indígena se organizó de comunidades, por ejemplo, como Bajo Chiquito, Canal Membrillo, Lajas Blancas, se organizaron para aprovechar este impacto económico. Es de allí que en un día comenzaron a ganar grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, nos contaban muchos dirigentes que ellos anteriormente, en un día de jornal que se podrían ganar 5 balboas, con el transporte de migrantes hacían mayor a $1,000 diarios. Entonces, este fue un impacto fuerte para la comunidad. Pero una comunidad que no está acostumbrada a recibir estas cantidades de dinero, al recibirlos sin ninguna preparación, no va a tener un buen sistema para invertirlo. Entonces tenemos que este auge económico causó algunas problemáticas también. Por ejemplo, una irrupción con la cultura local, indígena. Ya no veíamos esta vestimenta tradicional indígena, fueron cambiando un poco las viviendas de la región. Entonces ya no eran estas viviendas de madera, de tambo, ya se transportaba a través de piraguas y en las temporadas de verano ya concreto para construir las viviendas y cambiar este estilo de vida, ¿no? Entonces, todos estos impactos lo vamos a ir viendo a mediano y largo plazo. Porque, por ejemplo, ahora que se ha controlado el tema de la migración, estas comunidades tienen que comenzar de cero. Cuando ya se han gastado toda el dinero que les entró en el tema de la migración, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo volvemos a lo que nos dedicábamos antes? Entonces vamos a tener comunidades con pobreza multidimensional mucho más marcada, y entonces también vamos a tener comunidades que no van a querer volver a dedicarse a lo que anteriormente se dedicaban, porque esto no les representa el estilo de vida al que se acostumbraron en este periodo de tiempo. Entonces, dicho en buen panameño, pues vamos a tener comunidades mucho más pobres que antes. Y de allí viene un tema, el tema de la criminalidad, porque ya de por sí el tema de la migración trae consigo un tema de violencia y criminalidad, y que se está de alguna manera colando dentro de la población que la está viviendo, que la está recibiendo y que de alguna manera está ayudando a este recorrido del migrante. Sí, cuando ustedes se refieren a inestabilidad local, ¿a qué se refieren, licenciada? Inestabilidad local, ¿en qué sentido? Si me explicas un poco. Sí, es que en el estudio señalan de que ustedes abordan o se presenta, por ejemplo, la ruptura educativa, los riesgos sanitarios y también la inestabilidad local. Sí, por ejemplo, tenemos datos de que a raíz de la migración aumentó, fueron varios factores. El tema de las grandes cantidades de dinero por la migración, el tema de tener culturas diferentes. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En una comunidad como Bajo Chiquito, que creo que no pasa, tengo datos de que la población local no pasa de 300 personas. Teníamos en un día, en el 2023, que podían llegar de 1.500 a 2.000 migrantes, si no más. Entonces, esto automáticamente toda la población está viendo otra cultura, otras costumbres. Entonces, aparte, este es un tema. El otro tema sería, por ejemplo, las ganancias económicas. No todos tienen las mismas ganancias económicas. Entonces, al haber esta disparidad en el tema de ganancias económicas, pues entonces empiezan problemáticas sociales y crea una estabilidad en el tema de que, por ejemplo, tú estás obteniendo más que yo y va a haber inconformidad dentro de la misma organización comunitaria. Sí, es que lo preguntaba porque cuando leía eso pensé por un momento que era que el rol del cacique o de las autoridades se había perdido. Me explico, que la jerarquía o que ya no se le respetaba esto. Por eso quise preguntarle.
Ese también es un tema importante, porque por ejemplo nosotros en la etapa final del proyecto trabajamos un poco con la parte del cacique, todas las autoridades tradicionales en el tema de organización comunitaria y identificación de negocios sostenibles. ¿Por qué? Porque sí se dio el tema de un poco desestabilizar la gobernanza Ujú. eh, tradicional de esta comunidad. ¿Por qué? Porque, y creo que más que todo, esto fue causado por el tema de la mala distribución del tema económico. Entonces, y aparte, la presencia estatal dentro de la región. Entonces, se daba el tema de que la parte tradicional sentía que no era tomada en cuenta para las decisiones pertinentes dentro de la comunidad, ya sea para el tema de quién se dedicaba al negocio o para el tema de la presencia de los estamentos de seguridad. Tengo una pregunta también, licenciada. Con respecto a algo que usted acaba de mencionar que me parece muy importante, la cantidad de personas que estaban en esos poblados recibiendo a casi 500.000 de migrantes en 2023. O sea, estamos hablando de una cantidad importante. Solamente el país recibió cerca de 2 millones de visitantes ese año. Okay. Que pasaron por el aeropuerto internacional de Tocumen. Darién recibió un cuarto del total de los visitantes que pasaron por un área que está, digamos, adecuada para el recibo de pasajeros. Y con base en lo que usted menciona sobre el impacto, ¿no? en la desestabilización que existe, cómo esto afecta a las comunidades, tomando en cuenta de que son territorios que no estaban preparados para recibir a ningún tipo de visitantes, ya sea por turismo, cualquier tipo de razón. Y en este caso estamos hablando de que son migrantes irregulares, o sea que tampoco es que tienen, digamos, el deseo de quedarse. En ese sentido, ¿cuáles son los principales efectos que ha causado en Darién esta gran migración que se dio en los años anteriores? Sí, yo creo que sí, sí. Si los ordenamos de manera, el mayor impacto fue el impacto económico. Un impacto económico que recibiste grandes cantidades de dinero para una economía local, pero mal utilizado. Uh-huh. Porque entonces no abandonaste tus actividades de subsistencia y dos, no apoyaste el desarrollo de tu propia comunidad. ¿Por qué? Porque si un niño no va a la escuela, ¿qué futuro tiene ese niño? Y si la misma población no invierte bien su dinero, entonces vamos a tener problemáticas sociales de violencia y criminalidad. Ese sería el principal impacto. Yo creo que seguido el tema de la contaminación ambiental. Ese es un tema que creo que cualquiera que visite la región sin ningún tipo de conocimiento es un tema que puede percibir en la contaminación de las fuentes hídricas, la contaminación de la misma selva, las mismas comunidades están contaminadas. Creo que allí no se dio un tema de crisis sanitaria, ni siquiera se puede explicar la cantidad. Tú llegas a una comunidad de esas y encuentras desechos de todo tipo por todos lados. Entonces, esa es una problemática grave. Seguido el tema del aumento de la criminalidad en la región. Y creo que la violencia y la criminalidad es algo totalmente ligado a la migración, con el mismo migrante y con las comunidades. Creo que estos serían los tres impactos más importantes. Sí, más allá, bueno, concuerdo con usted. Lo que me preocupa de todo esto, que se normalice la violencia, que los niños que están ahora algún día serán adultos y que si no se ve cómo se resuelven estos problemas, que todo se normalice, que se normalice la violencia, el ya no estar apegados a sus tradiciones. Más allá de todos estos hallazgos que se han presentado, no sé si va a haber una fase 2 de la investigación en cómo podemos
ayudar o establecer políticas para contrarrestar estos flagelos? Sí, yo creo que este estudio apunta a que, por un lado, a la parte gubernamental, de crear políticas públicas mucho más humanas y pensando tanto en la población receptora o de paso, porque sí, sabemos que el migrante no se queda en Panamá, pero sí deja un gran impacto, como a políticas para manejar el tema migratorio, pensando en proteger nuestro ambiente. No es que queramos ser de alguna manera eh, no humanos con el migrante, pero sí tenemos que pensar más en nuestra población. Y creo que también hay que pensar mucho en el tema de trabajar. Nosotros como academia esperamos, porque ya el proyecto finalizó, pero esperamos tener más fondos para trabajar con la comunidad. Hemos comenzado ese trabajo ya en trabajar en organización comunitaria y en fortalecer la gobernanza ambiental territorial de estas comunidades, en modelos de negocios sostenibles para estas comunidades y que no dependan de cuando vuelva el auge migratorio. Eso sería lo ideal, acompañado de políticas públicas. Bueno, licenciada, se nos va casi el tiempo, pero quiero hacerle una pregunta. Usted al inicio decía que ahora por unas políticas, principalmente de Estados Unidos, y pues los esfuerzos que se ha hecho desde el gobierno en Panamá para, entre comillas, cerrar la frontera, han hecho que efectivamente se haya frenado esa cantidad masiva de personas cruzando Darién sin controles adecuados. Afortunadamente ya, digamos, podemos decir, hay algo de paz. No obstante, son comunidades que históricamente han estado aisladas desde todas partes, incluso desde Panamá, que no estaban preparadas para entender lo que es el cruce de personas. No nos pasa igual en Costa Rica y Panamá, en Paso Canoas o en Bocas del Toro. ¿Qué se puede hacer, ¿no? para que esas comunidades que ya no están aisladas, porque precisamente producto de este tránsito masivo de personas les ha pues dado la oportunidad de encontrar nuevas fuentes económicas, para tratar de que la dinámica cambie y ya estén mucho mejor preparadas para atender en beneficio del país, por supuesto, ¿no? Cualquier tipo de situación, si llegase a cambiar un poco la situación y volviese a darse movimiento en esa frontera colombo-panameña. Por supuesto, como país debemos trabajar más en conectar nuestras comunidades. El conectar nuestras comunidades le da mayor oportunidad a desarrollar una economía sostenible y preparar a las comunidades, que este no sea su ideal de negocio sostenible. Creo que la migración no debe ser un negocio. Entonces, si las comunidades tienen una economía sostenible donde puedan desarrollar su territorio, no van a ver la migración como una manera de negocio para vivir. Claro. Entonces, nosotros como país tenemos esa responsabilidad con nuestras comunidades. No pasó esto en comunidades como Chiriquí porque, por ejemplo, el migrante pasaba por Chiriquí. Pero ¿qué pasa allá? Tienen una economía mucho más desarrollada y la población no vio esto como un negocio. Simplemente igual pasó en Costa Rica, pero en las provincias como la comarca en Verabona y provincias como Darién, que no tienen ese desarrollo sostenible, vieron esto como una oportunidad de negocio. Entonces, no tenemos un culpable, solamente como Estado debe preocuparse por el desarrollo de su territorio. Sí, los resultados de esta investigación serán recopilados y publicados en el libro internacional El Darién como encrucijada, geopolítica, agencias y dinámicas de la migración contemporánea,
Muchísimas gracias, licenciada Noris, por esta investigación. Me encantó el foco que se le da, se le presta atención a nuestras comunidades. Cuando se habla del Darién se piensa mucho en los migrantes y la verdad que da tristeza la situación en la que ellos tienen que atravesar. Creo que nadie se quiere ir de su país y muchos menos de manera forzada, pero también da muchísima tristeza ver cómo nuestros niños, niñas y adolescentes dejan los estudios para trabajar y ya todos estos fenómenos que se han planteado. Nuevamente muchas gracias Magdiel por el espacio. Gracias María, gracias licenciada González, efectivamente enhorabuena también por esa información muy válida. Creo que hay que mirar también las perspectivas desde nuestras comunidades y cómo hubo un impacto y de qué manera se puede empezar a solucionar para que podamos resistir, o no resistir, sino afrontar todo tipo de situaciones como la que se vivió en el tema migratorio tan fuerte en Panamá de mejor manera. Así que hasta una próxima ocasión, se nos fue el programa.